Para iniciar el desarrollo del molde de la manga debemos de tener nuestro molde del delantero y la espalda del corpiño. Lo primero que debemos hacer es tomar la medida de la sisa delantera, activamos la herramienta de medida con control D y vamos a tomar la medida desde el punto de la sisa hombro hasta el punto de la sisa costado. Nos aparece en el cuadro la medida de largo 21,82. Ahora vamos a tomar la medida de la sisa de la espalda, empezamos en el punto sisa costado y finalizamos en el punto sisa hombro. En la medida de largo corresponde a 23,22. Cuando ya tenemos estas medidas, iniciamos el proceso de desarrollo del molde. Aquí lo vamos a hacer muy similar a como trabajamos de forma manual, sin embargo a medida que usted vaya avanzando en el aprendizaje de las herramientas del programa, ya podrá ir cambiando el proceso. Lo primero que voy a hacer es la línea de profundidad de sisa, la voy a prolongar hacia el costado, me voy a pasar. Entonces con la herramienta de dibujar, le doy clic al punto de la sisa, acepto con clic izquierdo y me voy en el sentido hacia la derecha. Entonces, clic, no importa aquí la medida, le voy a dar en Y0 para que se vaya a derecha y acepto. Z para finalizar y ahora lo que voy a hacer es que voy a posicionar el punto del costado de la espalda sobre el punto del costado del delantero. Para eso me voy a ubicar el cursor sobre el punto de la sisa costado de la espalda y voy a dar clic a la barra espaciadora. Se me activa la mano y puedo mover el molde. Lo voy a llevar hasta el punto de la sisa del delantero y cuando este se ponga rojo le voy a dar clic izquierdo al botón del mouse. Bueno, ahora, según nuestra teoría, nosotros debemos descuadrar el punto de la sisa hombro del delantero. Aquí no tengo necesidad de escuadrarlo, sino que, si ustedes observan, en la parte superior hay una regleta. Si yo doy clic izquierdo sostenido, puedo traer unas líneas guías. Entonces voy a traer una línea guía y la voy a poner en el punto del hombro. Ahí es como si yo estuviera escuadrando ese punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo debo de crear una línea recta desde el punto de la sisa hacia arriba hasta esa línea guía y ese espacio lo debo de dividir en 6 partes iguales. Si yo creo aquí una línea, el sistema no me va a dejar dividir esa línea en 6 partes iguales. Lo que voy a hacer es crear un rectángulo. Voy a tomar la medida de esa distancia. Entonces, desde la línea, le doy clic a la línea y mido en línea recta hasta la sisa. Entonces, en Y, ahí debo de tomar la medida de Y, ¿sí? Porque estoy tomando la distancia en Y, me dice menos 18 porque tomé la medida hacia abajo. Entonces, son 18 centímetros, voy a crear un rectángulo de 18 centímetros de largo. Entonces, doy clic derecho sobre el área de trabajo, nueva pieza y crear rectángulo. Doy clic izquierdo sobre crear rectángulo. Voy a crear un rectángulo de 2 centímetros por 18 de largo, le doy OK. Lo que estoy haciendo aquí es simular una regla. Entonces la voy a ubicar exactamente en el punto del costado. Hago lo mismo que hice para posicionar el punto del costado de la espalda con el delantero. Me ubico en este punto inferior izquierdo y digito barra espaciadora. Se me activa la mano y puedo mover el rectángulo. Lo que voy a hacer es llevarlo exacto hasta el punto de la sisa. Cuando se ponga rojo, le doy clic. Este espacio lo voy a dividir en 6 partes iguales. Como este rectángulo mide 18, 18 dividido en 6 me da 3. Entonces, herramienta rectángulo y ubico desde el punto siguiente a 3 centímetros. ¿Ok? La puedo dividir en las 6 partes o simplemente haciendo la primera división con eso tengo. Perdón, acá.
voy a crearlo nuevamente, O a 3 centímetros, que sea un punto de escalado, ok. Yo puedo hacer las 6 divisiones para llevar el paso a paso del documento, o simplemente con esta primera división tengo, porque a partir de esta es que voy a trazar las diagonales para marcar la sisa. Vamos a hacer el paso completo, 3 centímetros. Entonces, la teoría nos dice que lo dividamos en 6 partes iguales. Y desde la quinta división yo voy a trazar una diagonal. Entonces, voy a traer una línea guía aquí a la altura de la sisa. Entonces, activo la herramienta de dibujar con la tecla D. Y a partir de este punto, o sea, de la quinta división, me voy a venir en diagonal a caer a esta línea y voy a trazar la medida de la sisa delantera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a dar clic a este punto, acepto para que el lápiz se posicione y me voy a venir en diagonal. Le doy clic izquierdo y me aparece el cuadro de diálogo en donde voy a digitar la información. ¿Qué de información debo de incluir? Voy a trazar una diagonal y esa diagonal debe de medir 21,82, que corresponde a la medida del recorrido de la sisa delantera. Pero también que debo de tener en cuenta que ese movimiento en Y debe medir 15 centímetros, que es el recorrido que hay desde la quinta parte hasta el final del rectángulo. O sea, el movimiento de este punto en diagonal debe medir 21,8, pero en Y debe medir 15. Entonces, aquí en la flecha roja que corresponde a la coordenada de Y, voy a digitar 15 centímetros. Son negativos porque el movimiento es hacia abajo. Cuando yo cambio a 15 centímetros, la medida de la diagonal me cambió, porque debe ser 21,82, que era lo que había digitado hace un momento. Voy a repetirlo para que nos demos cuenta. Aquí había una medida X, voy a dejar 14. Voy a cancelarlo y lo voy a volver a hacer. Posiciono el lápiz en el punto de la quinta parte y me vengo en este sentido y doy clic. Voy a decir que la diagonal debe medir 21,82. Ya está aquí. Pero aquí en Y voy a digitar 15. Cuando yo digito 15, me va a cambiar la medida de la diagonal, o sea, este 21,82. Fíjense que si yo digito aquí los 15, cambió a 21,01. Pero entonces yo no voy a modificar esto porque si yo vuelvo y digito aquí 21,82, vuelve y me cambia la medida de Y. Entonces no, yo cambio la medida de Y, que me queden los 15 exactos, y voy a modificar la medida de X, o sea, la distancia que se mueve ese punto en X. Como yo necesito que me crezca la medida de la diagonal, de 21,4 pase a 21,82, entonces lo que voy a hacer es crecer la medida en X. Voy a darle 15,3 y voy mirando qué tanto me va creciendo. No, voy a dejarle 15,6, da 21,6, 15,8, 15,83, 15,84 y ahí me quedó la medida exacta que necesito en la diagonal, 21,82, y conservo el 15. Entonces fíjense que únicamente fui modificando la medida en X, clic izquierdo en aceptar y con Z finalizo. Ahora voy a hacer lo mismo pero hacia la sisa espalda. Desde ese mismo punto, con la herramienta de dibujar, desde el mismo punto, acepto, muevo en diagonal y voy a dar los valores. Necesito, la sisa espalda mide 23,22, quiere decir que la diagonal me debe medir 23,22. Y el movimiento de ese punto en Y debe ser 15. Entonces, cuando di el movimiento en Y de 15, se me modificó la medida de la diagonal, se creció porque debe ser 23,22. Entonces, ¿cómo se creció? Yo voy a empezar a quitarle medida acá. Voy a decirle 17,8, me dio 23,28. Y tiene que ser 23,22, entonces voy a decirle 17,76.
17,74, 17,73, listo. Ahí me queda la diagonal 23,22, que es la medida exacta que necesito de sisa espalda. Y el movimiento en Y de 15 quiere decir que me va a caer exacto a esta línea. Acepto, sí, y con Z finalizo. Bueno, ahora lo que voy a hacer, ya tengo las diagonales. ¿Cuál es el siguiente proceso? Voy a trazar una línea desde este punto, que va a ser desde donde va a partir la manga, desde este punto hacia abajo, una línea que mida 60, que corresponde al largo de la manga. Activo la tecla D, clic al punto, acepto y me voy hacia abajo en diagonal no recto, doy clic y le digo que en X 0 para que no se desplace ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces vamos a marcar una línea vertical que mida 60 centímetros, que corresponden al largo de la manga, y en X debe decir 0 para que la línea se vaya completamente recta, y acepto. Entonces con Z finalizo y ya me queda la línea del largo de la manga. Según el procedimiento del desarrollo de la manga, yo debo estos puntos en donde finalizaron las diagonales, los debo escuadrar hacia abajo hasta el largo de la manga. Entonces, para saber cuánto deben de medir esas líneas, yo voy a tomar la medida desde este punto hasta abajo. Son, permítame un momento. 45 centímetros. Entonces yo voy a trazar una línea desde este punto hacia abajo, acepto aquí para posicionar el lápiz, me voy hacia abajo, debe de medir 45 centímetros, en X0 para que se vaya a derecha, y acepto con clic izquierdo y finalizo con la tecla Z. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Entonces, empiezo en este punto, clic, acepto, doy un clic hacia abajo y doy los valores en X0 y en Y menos 45. Acepto con clic izquierdo y de una vez puedo cerrar el rectángulo. Acepto y finalizo con Z. Aquí ya tendríamos la base de la manga. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Podemos calcar esas líneas y trabajar por fuera, o si ustedes desean pueden seguir trabajando en este punto. Cuando les hablo de calcar las líneas es que nos podemos venir a la herramienta de delinear segmento y toco las líneas que yo necesito, finalizo y trabajo aquí afuera, si no desean seguir trabajando. Si no, podemos trabajar en este punto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a dividir la línea de la sisa delantera y la sisa posterior. Pero esto lo vamos a ver en el paso siguiente.